Nuevamente estamos dando la bienvenida en nuestro programa a nuestra flamante abogada Bárbara Salinas, que le damos un aplauso cariñoso. Gracias. Sé que están muy ocupados, pero además, más encima tenemos estos tremendos desafíos que es contarle a nuestros amigos cómo estructurar la parte legal de su empresa, de su negocio. Sí. Así, gracias por estar con nosotros, cuéntame. No, yo brevemente, y algo muy fuera de lo que tenemos que comentar, señalarte que estoy muy contenta porque siento que nosotros como programa también estamos pasando al próximo nivel, así que Sí, quiero destacar aquello porque hemos tenido... Buen rating. Hemos tenido buen rating, la gente ya está comentando, así que muy bien y por eso estamos muy felices. Bárbara, bueno, hemos tocado temas legales, uno siempre le hace el quite a los temas legales y este tema que vamos a tratar hoy día, que es el contrato de trabajo, también yo creo que es algo que como que no nos gusta mucho, pero tenemos que hacerlo, tiene una estructura. Entonces, primero que todo, para ponernos dentro del concepto, ¿qué es un contrato de trabajo? A ver, un contrato de trabajo es una convención, un acuerdo, en virtud del cual una persona, que es el trabajador, se compromete a realizar una actividad, una actividad determinada, y por otra parte el empleador se compromete a pagar una remuneración. Ese es el concepto simple, digamos, el contrato de trabajo. Y sí señalar, Rodrigo, muy especialmente que es un contrato, y esto es importante para la gente que nos está viendo en estos momentos, es un contrato que se llama consensual. ¿Qué significa? Que nace la vía jurídica, por lo tanto es válido del momento en que tú y yo, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo en esto que estábamos hablando, qué es lo que yo tengo que hacer como trabajador y cuánto me vas a pagar. Es tácito. Tiene que ver con eso, con que nos pusimos de acuerdo, llegamos a un acuerdo y ya está. Y ya está, y recalco aquello, porque mucha gente piensa que por el hecho de que no esté escrito el contrato, no existe tal contrato de trabajo, y eso no es así. Porque la ley, ¿qué es lo que dice? Dice que existe un contrato de trabajo, aun cuando no se encuentre por escrito, cuando se da y se logra probar que existe una relación de subordinación y dependencia. Sí. Así que ahí ponga mucha atención, amiga, amigo, usted tiene su negocio, desde el momento que ya toma una persona para que trabaje con usted, en ese minuto ya se desarrolla esta relación contractual. Ahí estamos hablando de la parte tácita, ¿no? Claro, y lo que pasa es que esa relación de subordinación y dependencia también es muy relevante, porque ¿en qué consiste? Yo inserto al trabajador dentro de mi negocio, de mi actividad productiva, y él está cumpliendo funciones bajo mi dirección y tiene horarios, etcétera. Entonces eso hace prueba de que efectivamente existe una relación laboral. Muy importante entender ese concepto y por eso lo quería destacar para partir esta principal, ese es el contrato de trabajo. ¿Cuáles son los tipos de contratos? Hay varios tipos de contratos de trabajo. Sí, ¿no? Mira, existen muchos de acuerdo al Código del Trabajo, pero nosotros, yo creo que los más relevantes y los que les pueden ser más útiles a nuestros televidentes son sin duda el contrato a plazo fijo. Ese es un contrato que se pacta, es como muy normal, por un periodo de tiempo determinado, y cuando ese plazo se cumple, se extingue la obligación y se pone término al contrato. Luego existe el contrato indefinido, que ese es el contrato que evidentemente no tiene plazo de término, obviamente tiene plazo de inicio, y yo diría que ese es el contrato de trabajo que le da mucha más estabilidad al trabajador. Sí, que es lo que todos buscan en realidad. Pero lógico, porque en definitiva sabe que no tiene una fecha de expiración específica, sino que si él hace bien su trabajo y la empresa, ¿verdad?, tiene una continuidad, él va a poder conservar su fuente laboral. Ese como segundo. Hay un tercer tipo de contrato también bastante usual, que es el contrato por obra o faena. Es decir, yo contrato a alguien para hacer una actividad específica que dure un periodo de tiempo específico o un trabajo en específico. Cuando eso termina, también el contrato se termina. Bien. Y por último, señalar, si bien es cierto, no es un contrato que está sujeto a la legislación laboral, pero es muy conocido y yo creo que puede también ser de interés para nuestros televidentes, es el contrato de honorarios. El contrato honorario en estricto rigor no es un contrato que genera este vínculo que hablábamos de subordinación y dependencia, sino que es un contrato que se da generalmente entre profesionales que emiten boletas de honorarios, como por ejemplo el contador. El contador de la empresa no es un trabajador para esa empresa, sino que le presta sus servicios de manera, aun cuando sea continua, con cierta periodicidad, pero no es en definitiva un trabajador. Perfecto. Sí. 4 tipos de contratos distintos. Lo más, así que es importante que se instruyan y revisen bien cuál es el que les conviene a ambas partes para poder realizar esta relación contractual. ¿Cuáles son los requisitos o la formalidad que uno tiene para poder desarrollar un contrato de trabajo? A ver, en cuanto a las formalidades básicamente son dos. Primero, que ese contrato debe constar por escrito. No es necesario que sea firmado ante notario, por si acaso. ¿Ya? Eso es distinto al caso de los finiquitos, ahí sí, pero el contrato en sí no requiere una firma ante notario, pero debe constar por escrito.
Y la segunda y ser firmado por ambas partes. Y la segunda formalidad es que ese documento que se firma tiene que emitirse 2 ejemplares para ambas partes. Exactamente, para que quede uno en poder de cada contratante. Muy claro, Bárbara, como siempre. Ya, nosotros dos nos ponemos de acuerdo. Sí. Decidimos que tú me contratas a mí por un plazo indefinido. Me saldría un poco caro, sí. Después que, bueno, evidentemente que el mejor camino es que esto tenga una formalidad, pero nosotros dos ya nos pusimos de acuerdo. ¿Cuánto tiempo tengo para traspasar esto a un papel o a hacer el contrato físico? Sí. ¿Hay un plazo, parece ahí? Sí, y muy buena pregunta, es muy relevante, Rodrigo. El plazo por regla general son 15 días. ¿Ya? 15 días. Si yo, por ejemplo, te contrato a ti y tú vas a trabajar conmigo, yo no puedo extenderme los 15 días para que nosotros firmemos ese contrato por escrito. Ya, ese plazo está establecido así, de esa forma. Sí. Vamos a tocar el tema de la inspección del trabajo, pero estamos los dos, decidimos vincularnos contractualmente. Sí. Llega el día 10, viene un inspector de la inspección y dice, bueno, ¿qué pasa acá? El contrato. No, yo ya sé que tengo 15 días para realizar este acto. Sí. Bien, un punto importante. Muy importante el ejemplo que tú haces, porque la regla general, como te decía, son 15 días, pero hay una excepción donde el plazo es más breve aún, 5 días. Y 5 días se trata de estos contratos por obra que yo había comentado, o en aquellos casos en que son contratos a plazo, pero plazo inferior a 30 días. Entonces es de toda lógica que si el contrato es de un plazo tan breve como 30 días, el empleador tenga la obligación de suscribirlo por escrito dentro de los 5 días. Listo, nos pusimos a trabajar, nos pusimos de acuerdo, estamos ok, pero llega la hora, el momento de la hora de los que como dice, y el empleado no quiere firmar. Es que a veces pasa que sí, pues sí, yo sé qué pasa, de hecho a mí me ha pasado alguna vez, pero entonces, ¿y cuál es la salida ahí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Ahí lo que puedes hacer tú como empleador en ese caso es ir a la inspección del trabajo y explicar esta situación y solicitar que la inspección del trabajo requiera, es decir, de alguna manera obligue al trabajador a firmar el contrato. Si el trabajador insiste en mantener esta conducta de no querer firmar el contrato, entonces se pone término inmediato al contrato sin derecho a indemnización alguna. Bien. Salvo que el trabajador acredite o pruebe de que las condiciones que nosotros acordamos previamente sean distintas a las que están plasmadas en ese documento. Esa es la única excepción. Bien. Sí. Ya. Volvemos a la figura anterior, tenemos un contrato, lo pactamos, lo escribimos, ¿cierto? Lo transformamos. ¿Puedo modificar después el contrato? Yo como empleador y él como empleado. ¿Solo uno? ¿Solo los dos? Es que generalmente, bueno, son modificaciones convenidas, pero el que tiene la posibilidad, hay una terminología bien jurídica que se llama ius variandi, que en el fondo es que el empleador entiende que han variado las circunstancias y eso lo autoriza a poder modificar el contrato. Lo importante es que esa modificación también debe constar por escrito, sea en el propio contrato o en un documento anexo. Anexo. Y debe ser firmado por ambas partes. Y lo otro relevante es que estas modificaciones tienen que ver con que, por ejemplo, o sea, lo que no se puede hacer en definitiva es cambiar de ciudad, por ejemplo, al trabajador, porque obviamente le va a resultar imposible cumplir con ese contrato de trabajo si tiene domicilio y trabajaba en Santiago y yo lo estoy trasladando a Rancagua, por ejemplo. Perdón, ¿qué pasa con esa cláusula que a veces aparece en el contrato? Dice, para desarrollar sus labores en Praga 555 o donde la empresa estime conveniente, ¿es válida? Sí, es válida en la medida que sea dentro de la misma ciudad. Ya, ok, estamos hablando de un tema geográfico dentro de la ciudad. Sí, Bien. Y eso se explica además, Rodrigo, porque en el contrato de trabajo uno de los requisitos, elementos que debe contener es precisamente el lugar y la ciudad donde el trabajador va a desempeñar sus funciones. Maravilloso. Entonces se puede modificar. ¿Sabes qué, Rodrigo? A propósito del contrato y la suscripción por escrito y también de las modificaciones, es muy importante conocer las sanciones que puede tener el empleador si no las cumple. Sí, bueno, tenemos mucho más que contarle a nuestras amigas, a nuestros amigos que tienen su negocio, que están realizando contratos de trabajo. Barbarita, te quiero agradecer. Muchas gracias por estar con nosotros. Le damos un aplauso cariñoso.